Asociadas a SAF. La vez pasada hablamos de manifestaciones neurológicas y vimos, digamos, que no estaba muy claro, digamos, como los criterios clasificatorios de SAF y manifestaciones neurológicas, pero para el riñón, digamos, tenemos, digamos, un conocimiento un poco mayor y esto es lo que, digamos, vamos a compartir el día de hoy. Entonces, ¿cómo se define el SAF? El SAF es un conjunto de manifestaciones clínicas de origen autoinmune que son mediadas por diferentes mecanismos, los cuales van a llevar a fenómenos trombóticos y o inflamatorios y que pueden generar, además de estos, fenómenos vasculopáticos en presencia de diferentes anticuerpos antifosfolípidos. ¿Qué sabemos del SAP, digamos, a lo largo de la historia? Sus descripciones más o menos vienen desde el siglo XX, donde en el 1907 el doctor Wassermann, este fue un alemán que durante la epidemia de la sífilis describe unos anticuerpos, los cuales inicialmente estaban presentes en los pacientes con treponema pallidum, pero en pacientes sin digamos, como sin este microorganismo, se empezaron a identificar y fue muy llamativo para el doctor. Por lo tanto, hasta el momento los llamaban anticuerpos de Wassermann. En 1972 se empezó a observar una asociación con un inhibidor de la coagulación y los primeros reportes de este inhibidor de la coagulación llamativamente lo asociaban con hemorragias, de ahí sale el nombre de anticoagulante lúpico. En 1983, digamos, luego digamos, de identificar diferentes pacientes que tenían anticoagulante lúpico y presentaban fenómenos trombóticos y o múltiples abortos, el doctor Hughes le da, digamos, el nombre a esta entidad porque hasta el momento no se le tenía nombre, le dio el síndrome de Hughes o la enfermedad de Hughes. Y en esta misma fecha, además, en 1983, por medio de diferentes técnicas de ELISA, se identifica las anticardiolipinas. Todos estos, digamos, fenómenos y, digamos, eventos favorecieron conocer mucho más la enfermedad y sus múltiples mecanismos inmunológicos, por lo que no fue sino hasta 1999 donde se realiza el primer consenso con los criterios de Sapporo, que fueron los inicialmente establecidos, y en el 2006, conociendo un poco más la enfermedad, se actualizan los mismos en Sydney, dando un poco más de luz sobre esta entidad. Cuando hablamos de los anticuerpos antifosfolípidos, esos están presentes más o menos entre el 1 al 5% de la población en general, con una mayor prevalencia en sujetos de mayor edad. Sin embargo, en un subconjunto de pacientes se va a desarrollar únicamente el síndrome como tal. La prevalencia de SAP se estima que es más o menos entre 40 a 50 por 100.000 sujetos y una incidencia aproximadamente entre 5 casos por 100.000 sujetos año. En la literatura se ha escrito una regla que es la regla del 20, que la regla del 20 es que se decía que previamente los pacientes que tenían SAF 20% se diagnosticaban esas trombosis venosas profundas no provocadas, 20% en accidentes cerebrovasculares en adultos jóvenes menores de 50 años y hasta el 20% en mujeres con pérdidas fetales recurrentes. El SAF se ha dividido en dos grupos, el SAF primario, que es el síndrome de Hughes, y el secundario es que se asocia a otras enfermedades autoinmunes. Inclusive, de hecho, hasta el 50% de los pacientes con síndrome antifosfolípidos van a tener una forma secundaria principalmente de autoinmunidad, y la autoinmunidad más asociada es el lupus eritematoso sistémico. A medida que hemos estudiado más a fondo el síndrome antifosfolípido, nos hemos dado cuenta que el SAP no solamente son manifestaciones trombóticas, sino que se ha asociado con una amplia gama de manifestaciones clínicas y se ha subclasificado en manifestaciones no trombóticas, como por ejemplo la trombocitopenia, valvulopatías, anemia hemolíticas y la libido, pero también compromiso microvascular que puede generar compromiso a nivel cutáneo, cardíaco, pulmón y a nivel, en este caso que nos compete, a nivel renal. Por lo tanto, en el 2023, EULAR publica los criterios clasificatorios con el fin de ampliar, digamos, el abanico diagnóstico y las diferentes posibilidades por las cuales el SAF puede generar compromiso a nivel sistémico. Y se describieron 6 dominios clínicos y 2 dominios paraclínicos, donde debe tener al menos un dominio clínico y un dominio paraclínico para poder proseguir en el algoritmo de los criterios clasificatorios. ¿Y en quién se considera que tiene un diagnóstico de SAF? Si tiene al menos 3 puntos del dominio clínico y 3 puntos del dominio paraclínico. Específicamente hablando del compromiso renal,
ya que digamos, se incluyó sea la sospecha o la confirmación histopatológica de nefropatía por SAP, siendo inclusive un hallazgo altamente específico al tener, digamos, hallazgos histopatológicos específicos, valga la redundancia del mismo, y le dan 5 puntos en el dominio microvascular para los hallazgos histopatológicos per se de la nefropatía por SAF. En cuanto a los hallazgos y el compromiso de Safan y riñón, se han descrito, digamos, múltiples entidades y múltiples condiciones que están asociadas con el síndrome antifosfolípido. Entonces, empezamos, por ejemplo, con la estenosis de la arteria renal, se ha descrito la trombosis de la vena renal, la trombosis de la arteria renal, la microangiopatía trombótica, el compromiso glomerular como tal, que sería la nefropatía asociada a SAF, que podría ser aguda o crónica, la enfermedad renal crónica terminal y la trombosis vascular del halo injerto. Pero que es la nefropatía asociada a síndrome antifosfolípido, y esta definición es muy importante ya que es una nefropatía vascular que se va a caracterizar por unas lesiones vasooclusivas de los vasos intrarrenales y se asocia con hiperplasia intimal fibrótica de las arterias intralobulares. Además se puede documentar trombos en arterias en arteriolas e inclusive una atrofia focal. Este tipo de nefropatía por SAF puede tener manifestaciones agudas o crónicas que se caracterizan porque hay modificaciones isquémicas del parénquima renal y pueden tener una presentación clínica variable. Cuando buscamos en la literatura y el comportamiento de la nefropatía por SAF, su prevalencia en este momento es difícil de establecer, y esto es derivado a que el compromiso intrarrenal por SAF no fue reconocido sino solamente hasta los años 90, por lo que las biopsias renales rara vez se realizaban en pacientes que previamente tenían SAF, y más cuando no estaban asociadas con otras enfermedades o entidades autoinmunes. Además, digamos, los estudios de LES únicamente se enfocaban con glomerulonefritis por inmunocomplejos, pero a medida que también se fue, digamos, abriendo el abanico diagnóstico e histopatológico del LES, se empezó a ver la asociación de LES y SAF, que ahora vamos a hablar un poco de la misma. Además, como el SAP se asocia a trombocitopenia e hipertensión de difícil manejo, esto, digamos, podría ser una de las condiciones que podrían desestimar la realización de biopsia renal, ya que tiene un alto riesgo de sangrado postprocedimiento. Entonces, uno de los estudios más conocidos de la cohorte, es la cohorte del eurofosfolipid. Se realizó en 13 países de Europa por un total de 1.000 pacientes. De esos, 820 eran mujeres y 180 eran hombres. En este estudio se documentó que aproximadamente el 50% tenían SAF primario. Y desde el punto de vista renal, se describió aproximadamente un 2,7% de asociación entre manifestaciones renales y SAF, dentro de las cuales las entidades que fueron más relacionadas y se describieron en este estudio fueron los fenómenos trombóticos, como la trombosis glomerular, el infarto glomerular, la trombosis de la arteria y de la vena renal. Acá les traigo otro estudio donde el objetivo fue analizar la prevalencia y las características de las principales manifestaciones clínicas e inmunológicas al inicio y durante un seguimiento de una cohorte. Esta cohorte fue de Latinoamérica, principalmente en pacientes mestizos. Estos pacientes eran de México y Ecuador, y la compararon con los pacientes europeos del eurofosfolípido. Aquí digamos, se describen 100 pacientes con síndrome antifosfolípido, y en este estudio utilizaron el mismo formulario o el mismo protocolo del eurofosfolipid que les mencioné previamente. Las características sociodemográficas de la cohorte, ellos describen que hubo 93 pacientes mujeres y 7 pacientes hombres, hubo 91 mestizos, y entre las manifestaciones más comunes encontradas fueron las liveos reticulares en un 40%, la migraña en un 30%, la trombocitopenia en un 28%. Y en cuanto al comportamiento de los anticuerpos, vemos que las anticardiolipinas en cuanto a los europeos y latinoamericanos no hubo ninguna relevancia con respecto al diagnóstico, pero el anticoagulante lúpico fue mucho menos prevalente en los latinoamericanos que en los europeos. Viendo específicamente el compromiso renal, se evidenció una baja prevalencia, más o menos del 1%, y este se caracterizó por tener un componente trombótico. En este caso, como vemos en el recuadro, fue una trombosis de la vena renal y un 1% que fue un síndrome de Addison. Sin embargo, parece que no describen otras lesiones diferentes a los fenómenos trombóticos.
Revisando otro de los registros grandes del síndrome antifosfolípido, que es el ACTION, donde se reunieron 606 pacientes con diagnóstico de SAP. A estos pacientes se les hizo el diagnóstico por criterios de Saforo. En este momento se documentó una prevalencia aproximadamente del 2%, que fue muy parecida a los registros previos, y el comportamiento llamativamente no varió si tenía un anticuerpo o si tenía triple positividad para síndrome antifosfolípido en cuanto al compromiso renal. Desde el punto de vista fisiopatológico que explica no solamente ese compromiso sistémico de esas lesiones encontradas a nivel renal, podemos ver, del sistémico, sino, perdón, de las lesiones que generan un compromiso a nivel renal, podemos ver que los linfocitos B, este recuadro, los linfocitos B autorreactivos comienzan a producir múltiples anticuerpos y en este caso, pues digamos los anticuerpos antifosfolípidos, existe un porcentaje de la población que puede tener positividad previamente, como se mencionó previamente, para los mismos sin tener ningún fenómeno o ninguna repercusión clínica ni patológica. Sin embargo, existen unos desencadenantes, sea que tengan un trigger infeccioso o un medicamento, alguna sustancia diferente o nueva que genera una anoxia, inclusive el cáncer, que favorezca el daño endotelial. Lo que va a desencadenar es que los anticuerpos interactúen con el endotelio y específicamente con la beta-2 glicoproteína 1. Esta sufre un cambio conforme presenta una activación o favorece la activación del endotelio. Esta activación del endotelio consta de varias vías. La primera se da por una vía de la activación de las células inflamatorias, los neutrófilos y los monocitos, lo cual conlleva una degranulación, digamos, una degranulación celular, y estas células vierten su contenido a nivel endotelial, favoreciendo que se exprese aún más el factor tisular, el factor de crecimiento vascular e inclusive se favorezca el fenómeno de netosis, perpetuando así un estado protrombótico. Segundo mecanismo es el de la vía derivada o asociada con las plaquetas, donde se va a ver un aumento de la expresión de la glicoproteína 2B3A, va a haber una disminución del inhibidor del factor tisular, por lo tanto, va a haber mayor expresión del factor tisular endotelial y una disminución de la actividad de la proteína C y de la fibrinolisis, perpetuando así el fenómeno protrombótico. El tercer mecanismo, que digamos está relacionado a nivel de las células deciduales y tropoblastos, aumenta la apoptosis de estos últimos, por lo tanto, esto va a favorecer las pérdidas fetales. Todo esto conlleva que se encuentre o que el SAP sea un estado inflamatorio que favorezca los fenómenos trombóticos, además los fenómenos vasculopáticos. Sin embargo, estos mecanismos inflamatorios que se han descrito no es la única vía por la que el SAP puede generar efectos patológicos, fisiopatológicos y clínicos, sino que por otra parte se han descrito otras vías, las cuales, digamos, podrían ser o dependientes o independientes del complemento, ¿cierto? Ay, perdón. Dependientes o independientes del complemento. La no dependiente del complemento es una vía que es la vía mediada por el mTOR, que está a favorecer el crecimiento y la proliferación celular, ocasionando fenómenos vasculopáticos, vasculopáticos no trombóticos, derivados principalmente de una hiperplasia endotelial. Y aquí en esta vía se han estudiado diferentes medicamentos, como por ejemplo el sirolimus. Ahorita vamos a ver un poquito de este. La segunda es la vía dependiente del complemento, donde se va a ver más que todo en la nefropatía aguda asociada a SAP, y este va a favorecer lo que es el desarrollo de una microangiopatía trombótica. Hablando específicamente de la fisiopatología del síndrome antifosfolípido, vemos que se genera un efecto citotóxico directo contra los fosfolípidos de membrana, principalmente las células endoteliales. Se genera una activación de la cascada del complemento. Este va a favorecer la trombosis y la microangiopatía trombótica. Además, va a favorecer los depósitos del complemento, principalmente el C5b al C9, y esto va a estar asociado con apoptosis de células endoteliales. Por lo tanto, en este punto se ha intentado estudiar medicamentos inhibidores del C5 como el eculizumab. Hablando del fenotipo crónico, vemos que va a predominar la vía del mTOR, como lo mencionamos previamente.
donde el emetor uno que va a favorecer, este favorece el crecimiento y la proliferación tisular. Y los emetor permiten la sobrevida celular y la organización citoesquelética. Y esto lo que va a generar es que haya una hiperplasia intimal, por lo tanto se genere un fenómeno vasculopático y por lo tanto un fenómeno isquémico progresivo. Eso se va a ver reflejado con una disminución de la tasa de filtración glomerular, un aumento de la creatinina e inclusive hipertensión de difícil manejo. Después de analizar los diferentes mecanismos por los cuales el SAP genera un compromiso renal, las manifestaciones clínicas van a depender del lecho vascular comprometido. En general, se describe la hipertensión arterial como uno de los hallazgos más comunes y puede ser de forma aislada, pero también puede acompañarse de un deterioro progresivo de la función renal, sea de forma aguda o de una forma progresiva hasta llegar a una insuficiencia renal terminal, pero este último escenario es muy raro. También el síndrome antifosfolípido primario puede presentarse con microhematuria y proteinuria. La mayoría de las veces esta proteinuria es subnefrótica, pero en escenarios, por ejemplo, como en microangiopatía trombótica y síndrome y SAF catastrófico, ya digamos, ya varía mucho el espectro clínico de la manifestación, comportándose como una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces, según el compromiso vascular, se pueden observar diferentes manifestaciones clínicas. Vemos como por ejemplo la trombosis de la vena renal se puede acompañar de proteinuria, hematuria, inclusive de un síndrome nefrótico. La estenosis de la arteria renal puede presentar hipertensión y deterioro de la función renal con elevación de azoados. La nefropatía por SAP primaria puede manifestarse como hipertensión, una disminución de la tasa de filtración glomerular con un comportamiento, o sea, como una GNRP activo y hematuria y proteinuria glomerular, principalmente cuando estamos hablando del fenómeno agudo o crónico, con un deterioro progresivo más marcado de la tasa de filtración glomerular durante meses a años. El SAF catastrófico va a tener, digamos, un comportamiento muy parecido a nivel renal de la nefropatía aguda por SAF, pero este también puede tener pero este debe tener, digamos, como un compromiso de tres o más sitios asociados. Y por último, la enfermedad renal crónica y los pacientes trasplantados pueden manifestarse con una tasa de filtración glomerular disminuida o un deterioro de la misma asociado a pérdida del injerto por un fenómeno trombótico. En cuanto a las manifestaciones, no sé si les pasó las diapositivas, pero bueno. En cuanto a las manifestaciones clínicas, hablando específicamente de la hipertensión arterial, como ya se mencionó, es la característica clínica más frecuentemente descrita. Y como vemos en este estudio, la principal manifestación clínica en el compromiso renal por SAP fue la hipertensión arterial, incluso en un 93%, como lo describen en esta corte, seguida por la insuficiencia renal en un 80%, y esa proteinuria, que la mayoría de las veces es subnefrótica, en un 75%. Se puede caracterizar por una presión arterial de difícil manejo y algunas veces puede llegar inclusive a ser refractaria y a menudo se asocia con lívidos reticulares. El mecanismo por lo cual se ha explicado es una hipertensión renovascular donde va a haber un predominio de la renina o una sobreexpresión de la renina en el aparato yuxtaglomerular. Y además en SAP asociado al ES, vemos que la nefropatía asociada a SAP, inclusive el 100% de los pacientes pueden presentar hipertensión arterial y algún grado de compromiso renal derivado de la tasa de filtración glomerular. Y algo importante es que inclusive la hipertensión arterial puede ser el único signo de nefropatía asociado a esta enfermedad y, digamos, no lo logremos identificar de forma temprana. Viendo específicamente qué es lo que ocurre a nivel histopatológico en la nefropatía por SAP, tenemos unas lesiones que pueden ser agudas y unas lesiones que pueden ser crónicas. En las lesiones que son agudas, estas se van a caracterizar porque acá se describe la microangiopatía trombótica, como lo hemos mencionado previamente, la cual puede tener compromiso, sea de los capilares glomerulares o generar una trombosis con mesangiolisis asociadas a afectaciones de diferentes arteriolas, donde se va a caracterizar porque las lesiones acá son lesiones trombóticas, pero también puede haber algo de engrosamiento intimal e hiperplasia medial. Hablando de las lesiones crónicas, se va a generar una hiperplasia intimal fibrosa, en donde los anticuerpos inclusive van a inducir una producción de miofibroblastos y por lo tanto puede haber como un engrosamiento intimal y generar una tortuosidad de la arteria intimal.
Otros hallazgos son, por ejemplo, las atrofias corticales focales que pueden generar afectación de los túbulos renales. Esto es muy parecido a lo que ocurre, digamos, en el tejido histológico normal de tiroideo, por lo que este fenómeno lo llaman la tiroidización. Y por último están los hallazgos de la glomerulosclerosis focal y segmentaria, donde se han descrito inclusive pacientes con síndrome nefrótico y síndrome antifosfolípido, aunque esta asociación no es muy común. Específicamente hablando de la nefropatía aguda y la microangiopatía trombótica, ¿qué se va a encontrar? Se va a encontrar esos trombos de fibrina en arteriolas e inclusive en capilares glomerulares. No hay infiltración inflamatoria o depósitos inmunes, sino que se va a evidenciar un edema de las células endoteliales. Además, va a haber una arteriosclerosis ubicada principalmente en las arterias arqueadas e interlobulillares, que van a mostrar un engrosamiento fibroso de la íntima, reduciendo digamos, como la luz. En cuanto a los hallazgos crónicos, se evidencia un engrosamiento de la íntima, de las arterias y las arteriolas. Por lo tanto, también va a haber una proliferación celular de miofibroblastos, va a ocasionar una reducción marcada de la luz del vaso e inclusive fenómenos isquémicos progresivos. En cuanto a otros hallazgos crónicos que se describen en la nefropatía por SAP, son la atrofia focal cortical. Esta va a comprometer el parénquima subcapsular y se van a generar unas lesiones fibróticas que van a caracterizar porque son vasoclusivas. Va a haber una atrofia tubular. Estos túbulos van a estar llenos de cilindros eosinofílicos y además de eso va a generar una esclerosis glomerular. Pero es necesario enfatizar que ninguno de los hallazgos histopatológicos previamente mencionados es patognomónico de SAP, y ya que estos hallazgos pueden verse en múltiples entidades, incluso compartir ciertas características histopatológicas como en pacientes con VIH, en nefropatía por ciclosporina, la quimiotoxicidad por algunos agentes, en la preeclampsia, en la púrpura trombocitopénica trombótica en el SHU, en la hipertensión maligna y entre otros. Sin embargo, las lesiones vasculares arterioscleróticas de la nefropatía asociada al SAP va a diferir mucho, por ejemplo, de la nefroangiosclerosis típica del envejecimiento de hipertensión arterial, porque resulta acontece que en la nefropatía asociada a SAP tiende a haber un engrosamiento de la íntima arterial, pero en este se van a ver células, a diferencia de la nefroangiosclerosis de la hipertensión y de la vejez, donde este engrosamiento es acelular, digamos, como es un hallazgo el cual aumenta mucho más la especificidad de que estamos con una nefropatía por SAF. También se han documentado otros hallazgos histopatológicos como la nefropatía membranosa, enfermedad de cambios mínimos, glomerulonefritis por depósitos mesangiales de C3, inclusive glomerulonefritis pauciinmune, pero digamos son hallazgos con una prevalencia menor, inclusive únicamente se ha visto en reportes de caso. Hablando de la relación de SAF y LES, estos van a mostrar unos hallazgos de nefropatía entre el 56, inclusive hasta el 67% en algunas cohortes. La mayoría de los pacientes va a tener una característica típica, van a tener las características típicas de la nefropatía asociada a SAF en la biopsia renal, y las lesiones vasculares trombóticas descritas en esta nefropatía pueden encontrarse solas o inclusive con otros hallazgos histopatológicos asociados a nefritis lúpica. Y algo importante es que la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos en pacientes con nefritis lúpica es útil no solamente para identificar que estos pacientes pueden tener más riesgo de manifestaciones vasculares y obstétricas, sino que también es posible, genera un impacto en el pronóstico renal, ya que esos pacientes tienen más riesgo de generar progresión, inclusive insuficiencia renal, y asociarse a microangiopatía trombótica. Para caracterizar bien la relación entre nefropatía asociada a SAP y pacientes con LES, vamos a ver este estudio retrospectivo donde se les hizo un seguimiento más o menos a 7 años, un promedio entre 1 a 15 años, en Atenas entre el año 1987 y el 2002, donde se documentó LES y compromiso renal confirmado por biopsias, donde 81 pacientes tenían anticuerpos antifosfolípidos positivos y de esos 18 se descartó otras causas potenciales de microangiopatía trombótica y se atribuyeron a que fueran el síndrome antifosfolípido asociado al ES. Y se quiso mirar la prevalencia de nefropatía por SAF
en les con desenlaces a largo plazo. ¿Qué encontraron? Que la nefropatía por SAP existió inclusive casi en el 40% de los pacientes con anticuerpos antifosfolípidos, en comparación con 4,3% de los pacientes que no tenían anticuerpos antifosfolípidos. Además, se asoció tanto con anticoagulante lúpico con los otros anticuerpos anticardiolipinas, como lo mencionamos previamente, y los pacientes con nefropatía por SAP tenían una mayor frecuencia de hipertensión y niveles elevados de creatinina en el momento, digamos, de realización de la biopsia renal, pero no tenían una mayor frecuencia de insuficiencia renal, enfermedad renal terminal o muerte a final del seguimiento. Y entre los pacientes con LES y anticuerpos antifosfolípidos se encontró que la nefropatía por SAF era en 2/3 más prevalente en pacientes que tenían SAF que en los que no tenían SAF. Y se observó una fuerte asociación entre pacientes con nefropatía por SAF y presencia de trombosis arterial e inclusive de lívidos reticulares. Por lo tanto, ellos concluyen que la nefropatía por SAF ocurrió casi exclusivamente en pacientes con anticuerpos antifosfolípidos positivos, lo que sugiere un papel importante, inclusive preponderante en la patogénesis de esta entidad. Los pacientes con nefropatía por síndrome antifosfolípido desarrollaron hipertensión arterial, niveles elevados de creatinina y progresión de, de las lesiones histológicas, todo lo cual se va a asociar con pronóstico renal a largo plazo. En cuanto a la progresión del deterioro de la función renal y específicamente hablando del desarrollo de enfermedad renal terminal, no es común en este grupo de pacientes, como ya lo hemos mencionado, pero acá les traigo dos estudios retrospectivos. El primero fue publicado en Italia con 160 pacientes que tenían síndrome antifosfolípido, donde 14 tuvieron compromiso renal, y de esos uno crónica terminal, y esta ocurrió debido a una estenosis bilateral asociada a una proteinuria en el rango nefrótico. Está el otro estudio que fue publicado en Nueva York, donde se recolectaron 66 pacientes. El problema de este estudio es que se perdió el seguimiento de 27 y se les hizo un seguimiento durante 10 años. Y únicamente uno de esos pacientes desarrolló enfermedad renal crónica terminal. Por lo tanto, vemos que si bien se asocia con deterioro progresivo de la función renal, el desarrollo de enfermedad renal crónica terminal en estos pacientes no es común. Hay que tener varias consideraciones adicionales en los pacientes con enfermedad renal crónica, y es que diferentes estudios han encontrado la asociación o que, digamos, en pacientes con anticuerpos antifosfolípidos en hemodiálisis, tiene un aumento de incidencia de los eventos trombóticos. Esos pacientes pueden tener inclusive anticardiolipinas, principalmente la IgG, con prevalencias tan altas como hasta el 20% comparado enfermedad renal crónica. Y en pacientes con hemodiálisis pueden tener positividad de los anticuerpos antifosfolípidos en un 18% comparado a un 8% cuando no están en hemodiálisis. Y algo importante es que también se ha descrito que los pacientes que tienen anticoagulante lúpico positivo estos pacientes, perdón, con enfermedad renal crónica tienen anticoagulante lúpico positivo más, con una prevalencia mayor, y esta asociación se ha visto con una mayor prevalencia de trombosis de la fístula arteriovenosa. Hablando un poco del paciente trasplantado renal, se sugiere que los pacientes con anticuerpos antifosfolípidos o SAP, y se ha evidenciado que tienen peores desenlaces después del trasplante renal. Acá les traigo un estudio publicado en Francia de 1.359 pacientes trasplantados, de los cuales 37 tenían anticuerpos antifosfolípidos positivos y 11 tenían diagnóstico de SAP, y donde se documentó que los pacientes con anticuerpos antifosfolípidos positivos tuvieron, como vemos en las gráficas, tuvieron menor sobrevida, lo mismo que tuvieron mayor probabilidad de perder el injerto comparado a los pacientes que no tenían positividad para los anticuerpos antifosfolípidos. Pacientes sin dichos anticuerpos, estos individuos tuvieron mayor incidencia, digamos, de fenómenos de trombosis arterial e inclusive de trombosis venosa. De trombosis arterial fue de 18 versus 6%, y de trombosis venosa del 8 versus el 2%. Hay digamos, una entidad que también tenemos que hablar, ya que, digamos, el compromiso renal en este escenario es importante, y es el SAP catastrófico. El SAP catastrófico se define como
Un paciente que tiene clínica con afectación de tres o más sistemas u órganos en un periodo de menos de una semana, que se documente o haya evidencia histopatológica de oclusión de pequeño vaso en al menos uno de los sistemas comprometidos, y además de eso, que haya confirmación de laboratorio de presencia de anticuerpos antifosfolípidos en títulos altos. Y es muy importante el reconocimiento de la misma, ya que el riñón es uno de los órganos que está más afectados o que más comúnmente se afecta en el síndrome antifosfolípido catastrófico. Más o menos el 60% de los pacientes que sufren síndrome antifosfolípido catastrófico están precedidos por algún trigger infeccioso, y según los datos del registro CAPS, no menos del 71% de los pacientes tenían afectación renal con lesión renal aguda, tuvieron hipertensión severa, evidencia de laboratorio de compromiso glomerular dado por hematuria y proteinuria glomerular. La biopsia renal, en la gran mayoría de los casos, se evidenció y se documentó una microangiopatía trombótica. Rara vez en estos escenarios se documenta una nefritis por inmunocomplejos, a menos de que pudiera estar asociada a otra entidad. En cuanto al tratamiento en general, el manejo que se ha descrito, que se ha descrito en estos pacientes son los IECAS o los ARAS, ya que la manifestación más importante y más frecuentemente asociada, como se mencionó previamente, es la hipertensión arterial. Y esta puede estar asociada con proteinuria, por lo que estos medicamentos, como digamos recordando que son antiproteinúricos, no deberían faltar, digamos, a la hora del manejo de esta entidad. La anticoagulación digamos, es uno de los pilares del tratamiento, ya que como vimos, las principales manifestaciones son trombóticas, y en caso de asociación con lupus eritematoso sistémico tendrán un esquema inmunosupresor dependiendo del compromiso autoinmune asociado. Entonces, como vemos acá, la anticoagulación es el abordaje estándar para los eventos trombóticos que van a involucrar grandes vasos renales, inclusive la microangiopatía trombótica glomerular. Pero la consideración, la consideración es que hasta el momento ningún estudio prospectivo de gran tamaño, digamos, ha logrado evidenciar el impacto de la anticoagulación u otras formas de tratamiento en la nefropatía trombótica y intrarrenal asociada a SAF. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. La heparina las heparina de bajo peso molecular se utiliza principalmente para los eventos trombóticos agudos, y algo muy importante a tener en consideración es que la heparina en el síndrome antifosfolípido no solamente tiene las propiedades anticoagulantes, sino que se ha visto que la heparina también interactúa directamente con los beta-2 glicoproteínas en el endotelio, teniendo en cuenta que los beta-2 glicoproteínas tienen 5 dominios, y cuando se genera una activación de la beta-2 glicoproteína, esta va a inducir un cambio conformacional, exponiendo así unos dominios específicos para los anticuerpos antifosfolípidos circulantes. Y lo que hace la heparina es que en el sitio de unión del dominio 5 de la beta-2 glicoproteína, esta se une, y es el mismo sitio donde se unen los anticuerpos antifosfolípidos. Entonces se cree que hay una menor activación endotelial derivada por los anticuerpos antifosfolípidos, ya que la heparina bloquea el sitio de acción de los mismos. Además, se recomienda para el manejo de la trombosis de la vena renal, digamos, metas con warfarina en general, ya cuando hacemos el switch a manejo oral, con INRs entre 2 a 3. Y se menciona, digamos, en los diferentes artículos que revisé, inclusive en las diferentes recomendaciones, que en pacientes con renales, metas de INR entre de 3 a 4. Esto es derivado de diferentes series y reportes de casos donde cuando se hizo, digamos, o se intentó hacer o lograr esta meta de INR, disminuyeron las recurrencias como tal. En cuanto a la estenosis de la arteria renal, se recomienda INR entre 3 a 4.5, de 3 a 4.5, y esto es derivado de, digamos, estos estudios, donde esta recomendación sale de este estudio retrospectivo de 23 pacientes. 14 recibieron anticoagulación oral durante más de un año, con un objetivo de INR entre 3 a 4, y 5 tenían SAP primario. Los pacientes se dividieron en dos grupos, uno que fue un INR entre 2 a 3, o sea, menor de 3, y otro que fuera mayor de 3, idealmente de 3 a 4.5. A 9 pacientes se les repitió la angiografía
por resonancia magnética o la arteriografía de las arterias renales después de 2 años de seguimiento. ¿Qué empezaron a ver acá? Que se documentó un cambio en cuestión a la creatinina, principalmente en los pacientes que tenían un INR por encima de 3, logrando disminución, por ejemplo, como lo vemos en la tabla, de una disminución de la creatinina de 1.38 a 1.33, pues digamos siendo estadísticamente significativo, pero no es clínicamente, no tiene, digamos, no tuvo como un impacto significativo en cuanto a la disminución de la creatinina como tal. Pero llamativamente, cuando se realizaron las imágenes de control, vemos, por ejemplo, este paciente que tuvo un INR de 2.1, la imagen inicial y la imagen de control persistía con la estenosis de las arterias renales, a diferencia de este paciente que tuvo un INR promedio de 3.3, donde se documentó en la imagen inicial en la estenosis de la arteria renal derecha y ya al seguimiento que se le hizo a 2 años, ya digamos la estenosis no era significativa, inclusive no se alcanzaba a limitar según lo que describían en el artículo. Eh, También, digamos, en este escenario se ha planteado en la estenosis de la arteria renal el manejo invasivo o inclusive el manejo abierto, o sea, colocación de stent o medidas mucho más drásticas como por ejemplo la nefrectomía. Esto se ha realizado en diferentes reportes de caso en pacientes con hipertensión refractaria, con proteinuria persistente, inclusive con deterioro progresivo de la función renal, en donde el manejo médico no fue efectivo y se plantea sea la colocación de stent o inclusive la nefrectomía, pero esta decisión requiere de un grupo multidisciplinario, ya que estos procedimientos obviamente no van a ser inocuos y poner un stent, por ejemplo, en un paciente con SAF puede provocar tanto mayor riesgo trombótico porque se genera el endotelio, además de mayor riesgo de sangrado porque van a requerir una anticoagulación asociada a la anticoagulación e inclusive muchas otras consideraciones, lo mismo que la nefrectomía, por lo tanto requiere, no es una decisión fácil de tomar y requiere, digamos, de un grupo multidisciplinario para la toma de la misma. Existen además ciertos escenarios en los cuales el manejo va a depender mucho, digamos, de la condición per se de la nefropatía que vamos a ver. Entonces vemos, por ejemplo, que pacientes con nefropatía con SAF y LES van a requerir hidroxicloroquina o ASA o warfarina, dependiendo si ha tenido fenómenos trombóticos o si presenta microangiopatía trombótica. Además va a requerir el control del lupus eritematoso sistémico y este va a depender. Este puede ir asociado con esteroide y dependerá del esquema inmunosupresor que se requiera, dependiendo, digamos, de la afectación y de la severidad de la misma. Y en cuanto a que se tenga la nefritis lúpica también en estos pacientes que se asoció tanto a nefropatía asociada a SAF como nefritis lúpica, el manejo inmunosupresor también va a depender de la clasificación de la nefritis lúpica. En cuanto al manejo de la nefropatía aguda por SAF, con documentación de la microangiopatía trombótica, uno puede dar, digamos, terapia de anticoagulación y en este escenario ya cabe o ya, digamos, ya describen la plasmaféresis, siendo indicación, digamos, de la última guía de plasmaféresis publicada en el 2023, que es sería una indicación 2A. Debido al conocimiento de la fisiopatología previamente mencionada, donde el complemento está implicado, entonces hay, digamos, ciertos medicamentos como los inhibidores del C5Q, que es el eculizumab, donde en diferentes reportes se ha estudiado como alternativa en esos pacientes con MAD refractario y en pacientes con MAD post-trasplante, donde se vio una disminución de la recurrencia de la microangiopatía trombótica, por lo tanto es una de las opciones terapéuticas, principalmente en casos refractarios. Además se vio, digamos, en esos reportes de caso una remisión sostenida de la microangiopatía trombótica luego de, digamos, de plasmaféresis fallida. En el SAF catastrófico, el manejo es IECA-ARA, también asociado a los pulsos de esteroides, y aquí ya, digamos, ya tiene un poco de papel las inmunoglobulinas, y en caso de refractariedad se ha utilizado el rituximab. Este rituximab en este escenario ha tenido buenos resultados en cuanto a la recurrencia, pero, digamos, hasta el momento no tenemos mucha evidencia sólida y consolidada y contundente que nos recomiende el rituximab como de entrada en estos pacientes. En pacientes con nefropatía por SAF y trasplante renal, las terapias que se han estudiado, por ejemplo, que es el sirolimus, en el estudio de New England publicado en el 2014, donde se evidenció que los pacientes, en este caso los pacientes con síndrome antifosfolípido,
que requirieron trasplante renal y recibieron sirolimus por nefropatía, por nefropatía asociada a SAP, no tuvieron recurrencia de las lesiones vasculares y tuvieron una menor proliferación vascular con respecto a los pacientes que no se les daba sirolimus. Por lo tanto, en este escenario, digamos, es uno de los tratamientos que se ha aprobado para la nefropatía asociada a SAF. Entonces, en conclusión, vemos que el riñón es uno de los órganos que se puede ver más afectado en el síndrome antifosfolípido, con una asociación baja, pero con desenlaces clínicos importantes. El compromiso vascular por SAF en el riñón es amplio y no únicamente de trombosis arterial o de la vena renal, como antes se creía que ocurría. El abordaje terapéutico aún es debatido y hay carencia de estudios prospectivos e inclusive ensayos clínicos en el tema, pero en general la anticoagulación y los antiproteínicos son el manejo estándar en este escenario. Eh, Seguimos quedando cortos en cuanto al manejo adicional y las personas que, digamos, hemos tenido la posibilidad de manejar este tipo de pacientes, hablando específicamente de los pacientes que tienen un SAF con un curso tórpido de su enfermedad, nos gustaría contar con otros arsenales terapéuticos, pero hasta el momento, digamos, tenemos las manos atadas y se requiere un reconocimiento más temprano, lo ideal de la nefropatía asociada a SAF para prevenir malos desenlaces. Y muchas gracias. Y eso era todo lo que traía el día de hoy. José, muchas gracias. Muy completa la charla. Me parece que abordaste todos los aspectos de esta enfermedad y veo que es muy amplio el compromiso. Tengo